Hermano, yo le he puesto como título: la palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. Y este versículo que terminamos de leer, el Salmo 119, versículo 130, me confrontó porque el pastor donde estaba en su hogar, él me dijo: Rafael, haz una evaluación sobre este texto. ¿Qué tú opinas de este versículo? Y eso como que me impactó y me dijo: yo voy a predicar en una iglesia que me va a invitar a predicar, y entonces quiero predicar sobre este versículo. Entonces yo comencé también mi inquietud. Yo estaba elaborando otro sermón que casi lo tenía listo, pero yo dije: oye, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, entonces yo debo de predicar. Por cierto, mañana es el Día Nacional de la Biblia, 27 de septiembre. Entonces yo dije: wow, voy a predicar aquí. Pero cada vez que yo leía este versículo, quedaba totalmente impactado por la palabra de Dios. Ustedes saben y me conocen que yo siempre lucho en mi humanidad de fundamentarme en lo que dice las Escrituras, o trato en cierto esfuerzo de depender en verdad de lo que dice totalmente las Escrituras. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando yo expongo mis ideas, cuando yo trato de convencer a alguien humanamente hablando, me doy cuenta entonces que no tengo la capacidad. Y no hay capacidad humana para poder trabajar con el corazón del ser humano. Solamente la palabra de Dios es la que puede quebrantar al ser humano. Las personas pueden contradecir lo que yo digo, pero no pueden contradecir lo que dice las Escrituras. Nosotros entonces, como cristianos, debemos de creer que Dios es poderoso y que la palabra de Dios es efectiva, que lo que dice las Escrituras es cierto. Y entiendo, escuchen bien, entiendo que muchas veces vienen ciertas dudas a nosotros. Algunas veces vienen ciertos pensamientos que uno dice: wow, pero esto se ve muy fantástico, o esto se ve demasiado difícil de creer. Pero la verdad es que la palabra de Dios comunica toda la verdad de Dios y es infalible. Miren cómo dice Juan 17:17. Santifícalos ¿en qué? En la verdad. Y luego dice: tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Todo lo que dice las Escrituras, aunque sea chocante, es verdad. Aunque nos duela, es verdad. Y yo me acuerdo que estaba compartiendo con una persona que me dijeron: mira, comparte con él, porque él te vamos a invitar a que pueda almorzar y pueda hablar con él. Bueno, y entramos en conversación. Entonces en una yo le digo: mira lo que dice la Biblia. Y le digo: mira lo que dice la Biblia. Y él me dijo en una ocasión: pero nada más es lo que dice la Biblia. Solamente eso. Sí, lo que dice la Biblia. Spurgeon dijo: aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Sea que tú y yo dudemos o no, escuchen bien esto, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Ella no tiene poder por lo que tú creas. Ella tiene poder porque es Dios hablando. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa. No es por lo que tú puedas creer o lo que yo pueda creer. ¿Por qué entonces vemos personas rendidas a los pies de Cristo? ¿Por qué vemos quebrantamiento en algunas personas? ¿Por qué vemos vidas totalmente transformadas? ¿Por qué vemos familias restauradas? Porque la palabra de Dios es efectiva y poderosa. Ese es el resultado. En la Nueva Versión Internacional dice en Isaías 55, versículo 10 y versículo 11: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, está diciendo Dios, y cumplirá con mis propósitos. Así que cada vez que se predique las Escrituras, cada vez que nosotros estemos exponiendo la palabra de Dios, va a traer el resultado que Dios desea. No el que tú quieres. Muchas veces nosotros queremos un resultado, pero va a traer el resultado que Dios quiere. Va a cumplir el propósito de Dios. Y Pablo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos que alguien sea salvo, si nosotros queremos una transformación en alguien, nosotros tenemos que exponer, tenemos que predicar, tenemos que hablar la palabra de Dios. Así que este versículo nos muestra dos cosas importantísimas de lo efectiva que es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios es efectiva? ¿Por qué razón? Primero, la palabra de Dios es efectiva, por eso, escuchen bien, hay que exponerla para que alumbre. La palabra de Dios es efectiva, por eso hay que exponerla para que alumbre. Por esa razón, la parte A del versículo 130 dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero que nosotros estamos atrasados todos. Vamos a ver si pasamos de curso. Y ya nos hemos acostumbrado también de que hay que exhibir aquí el versículo. Ya nosotros ni Biblia traemos. Somos racing. La exposición de tus palabras alumbra. Así que cuando nosotros hablamos de exponer la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos hablando de presentar algo para que sea visto. Manifestar o dar a conocer algo. Entonces nosotros como creyentes somos responsables de dar a manifestar eso que es la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, de exponer, de dar a conocer a Cristo a través de su palabra. No crea que Dios va a operar con usted calladito. No, tiene que hablar. Porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Así que es nuestra responsabilidad como cristianos. El salmista está comunicando mucho más que eso porque él dice que la exposición de la palabra de Dios, ¿qué hace? Alumbra. Por esa razón en el mismo Salmo 119, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies. ¿Y qué hace? Y lumbrera a mi camino. Si nosotros queremos entonces que alguien pueda recibir luz y que alguien pueda ser sacado de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que exponer la palabra de Dios. Cuando nosotros entonces hacemos esto, alguien viene a los pies de Cristo. Cuando nosotros entonces hablamos de lo que dice la palabra de Dios, una persona que está en oscuridad viene a la luz. Este es el efecto que hace la palabra. Nosotros que andábamos perdidos en tinieblas, llegamos entonces a la luz de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 hasta el 6. Y escuchen bien esto. Esto es la Biblia del lenguaje sencillo. Esta traducción que voy a utilizar ahora. Y escuchen bien lo que dice. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Si yo hubiese sido Cas Luna, hubiese dicho, yuhu. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán.
La buena noticia nos habla, dice, de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás, dice el apóstol Pablo escribiendo, no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, miren lo interesante de esto. Cuando Dios nos permite entonces entender lo que es el evangelio, lo que es el mensaje de salvación, también, dice el apóstol Pablo, iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. O sea, si Dios no obra y nos ilumina el entendimiento, porque nuestro entendimiento, dice la versión 60, está en oscuridad. Por eso es que la gente dice, yo no creo eso es muy fantástico. ¿Cómo tú puedes creer en eso? Porque todavía su entendimiento está en oscuridad. No puede ver. Por esa razón es que nosotros debemos de exponer la palabra de Dios. Porque hace ¿qué? Alumbra. Alumbra. Miren lo que dice Isaías, de nuevo. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Nosotros debemos tener esta plena seguridad cuando usted está predicando. Spurgeon era atrevido, él decía, yo nunca me pararé en el púlpito sin creer que nadie se va a salvar. Por eso dice, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así que cuando predicamos la palabra de Dios, siempre va a hacer el efecto que Dios quiere. Siempre va a trabajar con el corazón de alguien. Siempre la palabra de Dios va a producir el propósito que Dios quiere que se produzca. Yo había leído mucho, y esta también es en el lenguaje sencillo, pero esto me ilustró a mí muchísimo. Cuando Cristo resucitó, hubo tanta confusión entre los mismos discípulos. Jesús le había repetido tantas veces que iba a resucitar. Tanto así que ustedes saben que todos se echan a correr a ver si es cierto. Escuchen, Él le decía, voy a resucitar, voy a resucitar. Y el día que resucita, todos van a verificar a ver si es cierto. Y ustedes saben que no se apareció, que fue Tomás. Que luego le dijo, no, hasta que yo no lo vea, yo no creo eso. Y yo toque su herida y su mano. Y entonces Jesús ahí se le apareció y le dijo, dime Tomasito, ¿qué pasa? Entonces hubo una confusión en ellos. Se había profetizado, voy a herir el pastor de las ovejas y todas las ovejas se van a dispersar. Entonces era necesario, obligatorio, que pasara esto. Jesús va caminando con dos discípulos que van camino ¿a dónde? A Emaús. Y escuchen lo que dice. Jesús diciéndole a ellos, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya que es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Todavía no sabe que con Cristo que anda. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Y miren lo impresionante de esta parte, versículo 32. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que
cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba, dicen ellos, la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. O sea, había algo raro en este hombre. Cuando nosotros íbamos caminando, llevábamos una conversación, pero había algo en el corazón que este hombre provocaba. Sabemos que no es la Biblia, es el lenguaje simple o sencillo. No dice la Biblia, dice las Escrituras o dice la ley, porque era la que enfocaba a Cristo. Ahora, este relato es impresionante. Jesús mismo utiliza las Escrituras para poner en ello, en el corazón, algo que era totalmente diferente. Esto mismo es lo que pasa en nosotros y en las personas que nosotros le hablamos de Cristo. Si nosotros presentamos las Escrituras, vamos a ver esto en el corazón de muchas personas. Y ustedes me dirán, pastor, ¿es cierto? Y yo, bueno, yo me reuní con muchísimas personas en Estados Unidos. Y cada vez que me sentaba le decía, vamos a hacer algo. Lo que te voy a enseñar es lo que dice la Biblia. Si tú no aceptas lo que dice la Biblia, no tenemos nada que hablar. Si tú aceptas lo que dice la Biblia, seguimos hablando. Claro, eso es lo que quiero. Y luego de durar un buen tiempo hablando, ellos decir, confieso que soy pecador, pero no estoy diciendo un impío, sino un cristiano, decir, mi comportamiento está mal, debo pedir perdón, debo ser restaurado, debo esto, debo lo otro, debo lo otro. Porque cuando hablaba le decía, si es mi opinión, ni siquiera la acepte, pero lo que dice las Escrituras, vamos a ponerlo. Y las Escrituras en una, me acuerdo yo que le digo, no se escucha bien esto, pero es lo que dice las Escrituras. Ni yo muchas veces quiero aceptar lo que dice las Escrituras, pero hay que aceptarlo. Hasta yo me siento incómodo, digo, pero sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso mismo es lo que dice la Biblia. Escuchen lo que dice Romanos, pero en la versión del lenguaje sencillo, Romanos 10:17 ahora. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen, escuchen bien, cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. No es cuando yo le doy una buena opinión, no es cuando yo le doy una buena sugerencia. Dice claramente, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y me encanta lo que dice Sugel Michelet, mi predicador favorito. No se pongan bravos los demás predicadores, pero es mi predicador favorito. Dice, nunca pretendamos sustituir la palabra de Dios como medio por excelencia para alcanzar a los perdidos y para edificar a los oyentes. Y yo le agregué en esa frase, si queremos que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos y aún nuestros enemigos sean alcanzados, prediquemos la palabra de Dios. Es lo único que puede llegar al corazón del ser humano y quebrantarlo. Es lo único. Una vez me encontré con claro, no dije que yo me encontré en un lugar caminando, sino una conferencia, porque yo me acerqué a él y hablamos con un científico. Y él es científico nuclear. Y él andaba en un submarino nuclear. Y este hombre fue tratado por alguien simple, o por alguien, mejor dicho, que tenía hasta problemas al hablar. Y este hombre fue quebrantado. Si no se le expone la palabra de Dios, su mente no puede ser alumbrada. Siempre Dios va a hacer el efecto, o su palabra va a hacer el efecto que Dios quiere que haga. No se sorprenda o no se asuste, no tenga miedo, exponga la palabra y deje que Dios haga lo que Él va a hacer. Moisés fue donde el faraón
y expuso la palabra. Pero Dios dijo, yo lo voy a endurecer el corazón al faraón. Ese era el efecto que iba a hacer con el faraón, no era otro. Yo me encargo de endurecer el corazón al faraón. Y yo hubiese sido Moisés, entonces ¿para qué voy para allá? Pero nuestra responsabilidad es obedecer. Y el resultado es de Dios. Así que lo segundo entonces, la palabra de Dios es efectiva, por eso hace entender al simple. La palabra de Dios es efectiva, por eso hace entender al simple. El Salmo 119, versículo 130, pero la parte B dice, hace entender a los simples. Ahora, nosotros cometemos muchísimos errores porque nosotros pensamos muchas veces y creemos que nosotros tenemos la capacidad de poder convencer a una persona. Déjamelo a mí. No hay capacidad humana para esto. Recuerden que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Yo estaba hablando con una persona en Estados Unidos y me dijo, así nada más lo que dice la Biblia. O sea, fulano es un zombie. Digo, son zombies. Que yo le dije, sería como zombies. Dice, son zombies. Ajá, así lo que dice. Así mismo. Lo que dice las Escrituras. Dice la Biblia que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y lo interesante es que le he dicho, la palabra griega, hablando de muerto, es la palabra necros en griego, que significa necrosia. Es un cadáver. Está muerto. Lo único que está muerto espiritualmente, por eso que nos responde a la cosa de Dios, a no ser que venga por la palabra de Dios y entonces le dé vida y vida en abundante. Por esta razón es que dice, hace entender a lo simple. No son nuestra palabra, es la palabra de Dios que hace este efecto. Ahora vamos a ver algo. ¿Qué significa simple? Esa persona es muy simple, es sencilla. Ese sí es simple. Simple en el diccionario secular lo define de la siguiente manera. Es alguien que está formado por un solo elemento y no compuesto de varios. La segunda definición que tiene el diccionario secular es que es puramente aquello que se dice sin ninguna característica especial o singular. Pero escuchen algo interesante. Lo que es bíblicamente, lo que significa la palabra simple. Es algo que no tiene valor en sí mismo. Dice un amigo mío, cambia la cosa ahí, ¿verdad? Inmediatamente cambia, ¿verdad? Miren cómo comienza diciéndole, es algo que no tiene valor en sí mismo. El simple es alguien que no tiene fundamento, uno que no defiende sus valores y carece de moral. Este cambia conforme al ambiente o el lugar en el cual se encuentra. Por eso que ustedes dicen, pero yo conocí a fulano y tal, pero comenzó comenzó a juntarse con ese. Pero yo recuerdo lo chévere que era fulano, pero comenzó, sí, porque él agarra como un camaleón y toma la forma que él quiere y donde está en ese lugar. Ahora, esta expresión es en griego, significa la palabra perti. Pero escuchen bien, significa inexperto. Un simple es un inexperto, inocente, que no sospecha, alguien sobre quien fácilmente se puede ejercer influencia, ya sea para bien o para mal. Y a veces alguien que además es moralmente débil. Esto no se puede decir muy fuerte, pero son las personas que están en una iglesia. Y eso lo hizo este que está aquí. Y salía corriendo alguien con un traje. Y el grupo todo detrás, corriendo con el detrás del traje. Porque el predicador dijo que la unción estaba en el traje. Y la multitud de simples seguíamos. Alguien tomó un galón de agua diciendo que la unción estaba en el agua. Y todos nosotros estábamos esperando que nos cayera agua.
porque éramos un grupo de simples. Hasta que el galón me cayó en la cabeza mía y me puse un poco entonces incómodo y perdí la simpleza. Mis amados, esto es una realidad. Por eso es que nosotros vemos, nosotros nos preguntamos, y yo quiero por favor que pongan cabeza a esto. Nosotros preguntamos, ¿y cómo puede ser una iglesia tan grande y se deje llevar por, claro, un grupo de simples? Es doloroso que después que nosotros conocemos al Señor, Él nos abre el entendimiento, como dijimos, nos alumbra y todavía sigan con un pensar, con una forma de actuar como un simple. Un pastor dijo, vamos a ofrendar, pero póngase de pie para que se meta la mano profunda. Sentado es incómodo, saque dinero, dijo, póngase de pie para que saque el dinero bien. Tenía que pasarle como uno que hizo así cuando sacó, era en Estados Unidos, y dijo, Señor, lo que saque te lo voy a dar. Y vio una de 100, dijo, Señor, reprenda al diablo. Y volvió y le echó. Mis amados, hay que dejar de ser simple. Miren qué dice Proverbio 1:4. ¿Cómo dice? Mírenlo ahí. 1:4, Proverbio 1:4. Miren cómo dice, véanlo ahí. ¿Para dar qué? ¿A quiénes? Y a los jóvenes. Vean el versículo 22 en el mismo capítulo. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo está diciendo? ¿Y qué dice Proverbio 8:5? Entended, oh simple, discreción, y vosotros, faltos de cordura. Dice, ¿qué dice? Venid, comer mi pan y beber, el versículo 5, del vino que yo he mezclado, el versículo 6, dejar las simplezas y vivir, andar por el camino de la inteligencia. Dejen de ser tan torpes. Así que la palabra simple ya va tomando otro rumbo, ¿verdad? De acuerdo al contexto. Y dice Proverbio 9:13, la mujer insensata, pero miren esa versión. Esa es la Reina Valera actualizada, dice, la mujer, ¿qué es? ¿Y qué más? E ignorante. Ojo. Para las mujeres, ojo. Aquí dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La mujer loca, dice ahí. Ya si usted era alborotador y quería, ya usted dice, hola mi amor. Ya cambiamos. Porque es la que es simple, hace esto. Y Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree. Señores, yo vi un predicador dominicano. Claro, ya tiene de todo porque él comenzaba diciendo que el Señor, cuando yo iba entrando por el pasillo, me iba mostrando y me dijo si estaba en una iglesia de ricos, él decía que el Señor me estaba mostrando que cuando yo entrara aquí, ese carro Sonata que yo tengo va a ser cambiado y me van a dar una jipeta. 2 o 3 ricos decían, eso es a mí. Y la jipeta estaba comprada. Porque dice, el simple todo lo cree. Pero estamos hablando en el pueblo evangélico. El pastor en Colombia que dijo, tráigame todo el dinero. Porque Cristo viene tal día y todo el mundo fue y le llevó. ¿Qué vamos a hacer con eso si Cristo viene? Él dijo, yo hoy lo necesito. El simple todo lo cree. ¿Usted sabe cuántos predicadores yo veo? Y yo digo, pero no puede ser que... Y se paran y le gritan al predicador, ¡ah, gloria! El simple todo lo cree.
Yo he visto predicadores que dicen, primer punto tal cosa, y yo digo, pero no tiene ningún fundamento bíblico, pero la iglesia grita. Segundo punto tal cosa, y la iglesia. Tercer punto, se van a morir todos los que están en mi contra, y está todo el mundo asustado. Digo, no, yo estoy a favor suyo. El simple, todo lo cree. Dice, más el avisado, mira bien sus pasos. Ese no lo cree todo. Porque te ha sido alumbrado por la palabra de Dios. Entonces él dice, yo voy a creer lo que diga la Biblia, lo que diga las Escrituras, pues yo lo creo, pero esos son cuentos. Ahora yo hago una pregunta ahora. ¿Quiénes de los que están aquí es un simple? Mi amigo Manolo levantó la mano. Mis amados, si Dios ha obrado en nuestros corazones, crea entonces que su entendimiento ha sido alumbrado. Y si Dios ha obrado en su corazón, entonces lo ha hecho entender en un momento que usted actuaba como simple, que yo también actuaba. Pero ya dejamos de ser simples. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 16. Estoy hablando acerca del don de lengua. Dice, porque si bendice solo con el Espíritu, recuérdense que había un rebú hablando en lengua todo y Pablo tiene que hacer cierta corrección. Y dice, aguántense un momento, imagínense, y nosotros somos los más raros, los evangélicos celebramos mucho cuando un tipo está hablando en lengua y Pablo dice que no hable. Si un predicador hace de que suba casa, suba, guay, todo el mundo hace aleluya, ustedes no lo han visto en las iglesias. Y Pablo dice, no lo haga porque no entienden los demás. Pero el tipo que es simple dice, gloria a Dios y a su nombre, gloria. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Él no sabe lo que tú dijiste, pues no sabe lo que has dicho. Sin embargo, eso es lo que vemos. Entonces ya nosotros estamos entendiendo que cuando nosotros vemos una persona haciendo eso, cuando vemos entonces la congregación respondiendo, nosotros podemos decir, ¿qué grupo de simple hay ahí? Porque no sabemos lo que el tipo dijo, pero decimos gloria a Dios. Aleluya. John MacArthur dijo, sé un experto en la palabra de Dios y siempre sabrás qué decirle a la cultura. Debemos ser un experto en la palabra de Dios, dice, y siempre nosotros vamos a encontrar qué decirle a la cultura. El problema de nosotros es que no sabemos ni pío de Biblia. Entonces nosotros estamos desafiados, como dice Pedro en 1 de Pedro 3, 15 y 16. Él nos tira un desafío. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre, ¿qué? Preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y luego dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen se avergüencen de sus calumnias. Nosotros debemos de responderle a las personas que estén demandando por qué tú crees en Cristo. Nosotros tenemos que tener razones. Tenemos que decirle, ¿por qué tu esperanza está en Él? Y mire lo que dijo John Piper. La pérdida de interés en la palabra de Dios es la pérdida de interés en Dios. Para aquellos que no les gusta leer la Biblia. La pérdida de interés en la palabra de Dios es la pérdida de interés en Dios. Ahora, tengo algunas preguntas. ¿Vamos a creer en realidad que la palabra de Dios es efectiva? ¿O que ella no hace ningún efecto?
Vamos a predicar la palabra de Dios para que los simples puedan conocer a Dios personalmente. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien implante la palabra en el corazón, o seguiremos nosotros en nuestra humanidad luchando por hacerlo, sacando buenas ideas. Charles Spurgeon dijo: una Biblia que se está cayendo a pedazos, por lo general, dice, es de una persona que no lo está. Una Biblia que se está cayendo a pedazos, por lo general, dice, es de una persona que no lo está, o sea, que no se está cayendo a pedazos. Concluyo. Amados, hay un tremendo desafío. Tú puedes ser la persona más tímida del mundo. Tienes un desafío. Tienes que exponer la palabra de Dios. Porque cuando tú expongas la palabra de Dios, entonces ya va a alumbrar y ella va a trabajar con el simple. Al simple lo va a hacer entender. Y no importa que tú tengas buenas ideas, no son malas ideas, son buenas. Pero la responsabilidad es que tú expongas la palabra de Dios. Si tú no tienes palabra para responderle a una persona, lo que debes acudir a las Escrituras, porque la Biblia tiene respuesta. Vamos a hacerlo. No seamos simples oidores, sino hacedores de la palabra. Dejemos que la palabra de Dios haga el efecto para la cual Dios la envió. Suéltese esa tensión de que si la... No, háblelo. Dígalo. Y a los amigos les voy a decir lo siguiente. Si Dios te permitió escuchar su palabra, es porque Él quiere operar en tu corazón. Él quiere pasarte de una persona simple a una persona sabia. El Espíritu Santo de Dios, si te ha confrontado, entonces tú debes reconocer que eres pecador y que tienes que arrepentirte, que hay necesidad de un Salvador, que se llama Jesús. Solamente hay que poner la fe y arrepentimiento en Cristo. Se escucha muy sensible y es cierto, o muy simple utilizando la misma palabra. Lo que pasa es que Cristo ya pagó lo duro de esta salvación. Él fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Quiere que Cristo opere en tu corazón? Debes rendirte a Él. ¿Quieres salvación? Hoy entonces es el día de salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si Dios trabajó con tu corazón, nada, habla con alguien, dile a alguien, mira, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo tengo una necesidad. La necesidad de cada humano es del tamaño de Dios, y esa es la razón por la cual siempre las personas luchan por conseguir algo más y siguen luchando hasta el día que reconocen que a quien necesitan se llama Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta, porque nuestra mente es alumbrada y dejamos de ser simples. No te vayas de este lugar sin hablar con alguien, conmigo, y decirme, pastor, o con algún líder, con alguien que conozca, yo quiero rendirle mi corazón al Señor. Yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Así que oramos. Padre, gracias una vez más